título del mensaje en esta mañana es: no soy perezoso, estoy en modo ahorro de energía. Nehemías capítulo 1, verso 2. Necesito que preste mucha atención. Vamos a leer mucho la Biblia y necesito que usted se centre en la palabra del Señor y reciba la dirección de Dios. Dice Nehemías capítulo 1, verso 2: uno de mis hermanos vino a visitarme. Pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Cuando oí esto, me senté a llorar. Durante varios días estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo. Vuelvo a leer la última parte. Cuando oí esto, dijo Nehemías, me senté a llorar. Durante varios días estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo. Antes del cautiverio, los israelitas tenían su propio idioma, su propio rey, su propia identidad y su propio ejército. Pero los que regresaron de Babilonia, los que regresaron del cautiverio, solo tuvieron líderes como Zorobabel, Esdras y Nehemías, que se ocuparon de reedificar una nación solamente utilizando recursos espirituales como la oración, el ayuno, el llanto y el luto. ¿En qué cabeza cabe? Es imposible creer que una nación pueda ser reedificada desde las ruinas mismas solamente sobre la base de recursos espirituales. Todo lo que estos líderes hicieron fue la consecuencia de haber practicado los principios espirituales, disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, el llanto y el luto. Dios mismo había establecido en su palabra cómo sus hijos debían presentarse delante de Dios. Y esa ley espiritual no ha cambiado hasta el día de hoy. Dice la Biblia en Joel capítulo 1, verso 13: vístanse de luto, lloren amargamente, vengan y pasen la noche en luto, organicen un día de ayuno, convoquen a una reunión en el templo y hagan oración al Señor. Joel capítulo 2, verso 12: vuélvanse a mí, dijo el Señor. Acérquense, ¿cómo? Acérquense, ¿cómo? Con ayuno, llanto y luto. El gran éxito del profeta Daniel se debió a que era un hombre que practicaba estas disciplinas espirituales. Dice Daniel capítulo 9, verso 3: además de orar, ¿qué hice? Ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Y Pablo en el Nuevo Testamento, asegurando la vigencia nuevotestamentaria de estas disciplinas espirituales para que nadie piense ni acepte la mentira del diablo que estas cosas son del Antiguo Testamento. Pablo en el Nuevo Testamento dice en Santiago capítulo 4 verso 8: acérquense a Dios
santifiquen su corazón, derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor y que haya llanto. ¿En qué parte de la Biblia estaba eso que nunca lo leímos? Disciplinas espirituales que están en desuso. Disciplinas espirituales que hemos descuidado. Pero quiero mostrarte a través de la palabra de Dios que aquellos que practicaron estas disciplinas espirituales fueron enormemente bendecidos. Esdras, Nehemías y Esther junto con Zorobabel reedificaron una nación de las ruinas solo practicando las disciplinas espirituales de la oración, el ayuno, el llanto y el luto, entre otras disciplinas espirituales. ¿Luto? ¿Quién hace luto hoy en día? ¿Llanto? ¿Cuánto hace que no nos acercamos a Dios? ¿Cuánto hace que no volcamos nuestro corazón delante de Dios con lágrimas? David era un hombre que derramaba lágrimas delante de Dios con frecuencia y no le fue nada mal. Dice la Biblia en Salmo capítulo 6, verso 6. Señor, toda la noche estuve llorando hasta que mi cama quedó bañada en llanto. El Salmo 39, 12 dice, Señor, escucha mi oración, presta oído a mis lamentos, no te quedes callado ante mis lágrimas. La pregunta que yo tengo para hacerle es, ¿le fue mal a David por haber derramado lágrimas delante de Dios? Por supuesto que no. El Salmo 6, verso 8 dice, el Señor ha escuchado no mis oraciones, ha escuchado mi llanto. Wow. Job, capítulo 16, verso 20 dice, mis ojos, porque esto no era solamente de David, sino de tremendos hombres de Dios como Job, y vamos a ver otros. Job capítulo 16, verso 20 dice, mis ojos llenos de lágrimas buscan a Dios. ¿Y cuál fue el resultado de buscar a Dios con lágrimas? Dice la Biblia en Job capítulo 42, verso 5. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Este hombre de Dios tuvo un encuentro con el Señor cara a cara porque buscó al Señor con lamentos, con llanto, con lágrimas. ¿Llanto? ¿Cuánto hace que no derramas una mísera lágrima delante de Dios por lo que has hecho, por tus pecados o porque buscas a Dios con tanta intensidad que no puedes hacerlo sino derramando lágrimas en tus ojos? ¿Te acuerdas del rey Ezequías? En una oportunidad el profeta Isaías visitó su despacho en el palacio y le dijo, arregla cuentas, pon en orden tu vida y tu casa porque vas a morir. ¡Wow! ¡Qué profecía esa, ¿no? ¿Y cómo reacciona el rey Ezequías? Dice la Biblia en 2 Reyes capítulo 20, versículo 2. Entonces cuando Ezequías oyó el mensaje que le traía el profeta, oró al Señor y se echó a llorar amargamente. ¿Y qué le sucedió? ¿Cuál fue el resultado de haber llorado delante del Señor en oración? El Señor le dijo, 2 Reyes capítulo 20, versículo 5, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, voy a sanarte. Es decir, que esta gente luchaba sus batallas con herramientas espirituales. ¿Cómo luchas tus batallas? ¿Cómo enfrentas tus gigantes?
¿Cómo enfrentas tus problemas? ¿Alguna vez intentaste enfrentar tus gigantes, esos que se te burlan a diario? ¿Intentaste hacerlo en oración, pero en oración con lágrimas? A esta gente no le fue nada mal derramar su corazón y derramar lágrimas delante del Señor. Voy a sanarte, porque he visto tus lágrimas, he escuchado tu oración. Wow. Jeremías nos aconseja para que veas que no es solo un hombre, que no es solamente Daniel, ni es David, ni es Job, ni es Ezequías. Vamos con Jeremías en Lamentaciones 2:18. Dice: invoca al Señor de corazón. Deja correr tus lágrimas a raudales de día y de noche. Deja correr tus lágrimas a raudales. ¿Te acuerdas de la mujer que derramó perfume a los pies de Jesús? La Biblia dice que además de derramar perfume, derramó lágrimas. Mi pregunta es, cuando Jesús la perdona y la salva, ¿fue por su perfume o fue por sus lágrimas? Dice la Biblia en Lucas capítulo 7, verso 48. Perdón, 7:38. Lucas 7:38 dice: se colocó detrás de Jesús como llorando y empezó a mojarle los pies. ¿Con qué? Con sus lágrimas. ¿Y cuál fue la bendición que recibió esa mujer? Lucas 7:48. Jesús le dijo: tus pecados son perdonados y tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Cómo luchas tus batallas? ¿Cómo enfrentas tu gigante? ¿Has probado con las lágrimas? Y no estoy hablando de lágrimas que manipulan a Dios. Usted está entendiendo que no estoy hablando de derramar lágrimas delante de Dios para manipularlo, porque Dios conoce tu corazón y el mío. Estoy hablando de derramar lágrimas por lo que lo hemos ofendido, lo hemos entristecido. ¿Alguien esta mañana puede decir que no ha entristecido al Espíritu Santo? A raíz de nuestro pecado, el Señor permanece opacado en nuestra vida. Deberíamos derramar lágrimas por lo que lo hemos ofendido y lágrimas porque lo estamos buscando con toda intensidad y con toda pasión. De esas lágrimas estoy hablando, no de lágrimas que manipulan. ¿Necesitas más pruebas escriturales? Ya te hablé de David, te hablé de Job, te hablé de Ezequías, te hablé de Jeremías, te hablé de Daniel. ¿Qué más? ¿Qué más necesitas? ¿Y qué me dices de Jacob? Todo el mundo sabe que luchó con un ángel y que fue bendecido. Mi pregunta es, ¿con qué armas luchó? ¿Con qué armas luchó? La Biblia dice en Oseas capítulo 12, versículo 4. Lloró y clamó para que lo bendijera. Y lo bendijo Dios. ¿Cuáles fueron las armas? Oración y lágrimas. ¿Y qué hizo Dios? Bendijo a Jacob. Pero si todo esto no te convence, quiero que veamos a Jesús, nuestro máximo ejemplo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 5, versículo 7, cuando Cristo vivió en la tierra, oró a Dios. Jesús oró, ¿cómo? Llorando y suplicando a gritos, y Dios respondió a sus oraciones. ¿Qué más base bíblica necesitamos? Jesús oró llorando, derramando lágrimas a gritos, y Dios escuchó sus oraciones. ¿Cuánto hace que no derramas una lágrima en la presencia del Señor? Es un recurso espiritual que no usamos. Pero vaya paradoja, esta gente que usaba estos recursos espirituales le fue muy bien.
Levantaron una nación en ruinas y no les fue tan mal. Todavía la nación perdura hasta el día de hoy. Levantaron una nación, conquistaron reino, conquistaron ejércitos, movieron y conquistaron el corazón de Dios. ¿Cómo? Oración, lágrimas, luto. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea, ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362 443 8000. ¿Y qué otras disciplinas espirituales? Bueno, la humillación. Todas estas disciplinas espirituales de las que estoy hablando están devaluadas, están en desuso. ¿Y qué me dices de la humillación? ¿Qué? ¿Humillarnos? Eso va en contra de la corriente. Precisamente lo que el mundo te dice que no hagas es lo que estos grandes hombres de Dios hicieron y les fue tan bien. Esdras utilizó este recurso de la humillación. Esdras capítulo 8, versículo 1 en adelante. Dice, di órdenes de que todos ayunáramos. Wow, mira cómo pelea este. Di órdenes de que todos ayunáramos y nos humilláramos ante nuestro Dios. Entonces le pedimos a Dios que nos protegiera en el camino y Él oyó nuestra oración. Él agregó a la oración humillación. Los otros agregaban lágrimas. Mire si nosotros podemos combinar todas estas disciplinas espirituales. No nos puede ir mal, hermano. No te puede ir mal. Si nosotros logramos combinar todas estas disciplinas y estos recursos espirituales, no te aseguro, no te va a ir mal. Bajo ningún punto de vista te va a ir mal. Dice, y Dios oyó nuestra oración. La humildad, la humillación impacta positivamente en Dios, en el cielo, en el corazón de Dios. En Primera Reyes capítulo 21 se menciona al perverso rey Acab. Dios un día le dijo, Primera Reyes capítulo 21, verso 22. Dios le dijo a este perverso rey, voy a destruir a tu familia porque me hiciste enojar mucho. Cuando Acab escuchó este mensaje, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera e hizo ayuno y andaba de luto. Combinó todo Entonces Elías recibió otro mensaje del Señor. ¿Viste cómo Acab se ha humillado ante mí? Por haberse humillado, no haré lo que prometió mientras él viva. Bendito Señor. Dios estaba tan sorprendido por la humildad, el arrepentimiento y la humillación que le duró apenas unos días, ¿no? Pero bueno, Dios estaba tan sorprendido por la humillación de Acab que fue a contárselo a su siervo Elías. ¿Viste, Elías? ¿Cómo Acab se acaba de humillar? Lo que yo veo que a lo que a Dios le sorprende no es lo que a nosotros nos sorprende. A nosotros nos sorprende el capital de otra persona. Nos sorprenden los logros de otra persona. Nos sorprende las empresas, cómo hace dinero de otras personas. Nos sorprende el prestigio que pueda tener, la influencia que pueda tener otra persona. Pero a Dios no le llama la atención esas cosas. Lo que a Dios le llama la atención es la fe
Y es la humillación, el arrepentimiento, el quebrantamiento, las lágrimas. ¡Wow! A Dios le llaman la atención cosas diferentes a las que nos llaman la atención a nosotros. Estaba tan sorprendido el Señor con la humillación de Acab que fue a contárselo a Elías. ¿Viste, Elías, cómo se humilló Acab? Por eso nunca sorprendemos al Señor. Porque queremos impactar al Señor con las mismas herramientas y recursos que el mundo nos sorprenda a nosotros. Y no podemos sorprender a Dios, ni con nuestros logros, ni con nuestros títulos, ni con nuestras posesiones, ni con nuestro servicio. A Dios se lo sorprende. Gratamente Dios quedará sorprendido cuando haya lágrimas de arrepentimiento, humillación, ayuno, luto, oración, meditación en el retiro. ¡Wow! Eso sí que llama la atención de Dios. La humildad y el arrepentimiento son actitudes tan infrecuentes aún en el pueblo de Dios, que quien posea estas actitudes, humildad, arrepentimiento, luto, lágrimas, impresiona gratamente al Señor. Jesús estaba sorprendido por la fe que tenía la mujer sirofenisa. No le sorprendió el templo que hizo Salomón, de millones y millones de dólares. El Señor le dijo: en cuanto a este templo, si me obedeces. Como diciendo, no me impresiona para nada. Lo que me impresiona es que me obedezcas. ¡Wow! ¿Qué otras disciplinas espirituales deberíamos practicar? El ayuno junto con la oración. Josafat combinó estos dos recursos espirituales y no le fue mal. La Biblia dice en 2 Crónicas capítulo 20, versículo 3, Josafat le suplicó al Señor, oró al Señor y ordenó a todos en Judá que ayunaran. ¿Y qué sucedió? 2 Crónicas 20, 17. Entonces Dios peleó por ellos. Dice: ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Quédense quietos y observen la victoria del Señor. Es decir, Dios luchó en favor de ellos y obtuvo la victoria para todo Israel. Ellos combinaron el ayuno y la oración. ¿Cómo? Vuelvo a reiterarte. ¿Cómo estás peleando tus batallas? ¿Con qué recursos? ¿Con qué recursos peleas tus batallas y enfrentas a tus gigantes? ¿Has probado con recursos espirituales? ¿Has probado con el luto, con el llanto, con las lágrimas, con el ayuno, con la oración? ¿Has probado? Ustedes ni siquiera tendrán que quedarse, ni siquiera tendrán que salir a pelear. Mía es la batalla, dijo el Señor. Yo voy a pelear por ustedes. ¡Wow! Solamente oración y ayuno. Qué devaluadas están estas disciplinas espirituales. No creemos. ¿En qué cabeza cabe que simplemente con orar, ayunar, derramar lágrimas, pero no de manipulación, derramar lágrimas, humillarnos ante Dios, el Señor puede bendecirnos? Pues te estoy demostrando bíblicamente a lo largo de toda la Biblia cómo estos grandes hombres de Dios conquistaron solo usando recursos espirituales. ¿Con qué armas? Te sigo paseando. ¿Con qué armas luchó la nación de Israel cuando el rey Jerjes decretó el exterminio de todos los judíos en la época de Esther? ¿Te acuerdas? Había un hombre llamado Amán, enemigo de Dios y del pueblo de Dios. Hizo promulgar una ley que en determinado día todos los judíos iban a morir. ¿Y cuáles fueron las armas que utilizó Esther, Mardoqueo y todo el pueblo de Israel? Tocaron las puertas de los políticos. Salieron a hacer manifestaciones, levantaron firmas. ¿Qué hicieron? Dice Esther capítulo 4, verso 15. Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos, toda la nación que están en Susa, y hagan piquete y corten rutas
y toquen puertas y despachos de políticos y hagan ayuno. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Ay, Señor. ¿Y qué sucedió? Dios intervino en favor de su pueblo. Y ni un solo judío, ni un solo pelo de judío fue tocado. Solo con el ayuno. ¿Y por qué no lo pruebas? ¿Y por qué no lo pruebas? ¿Te acuerdas de la profetisa Ana? La que estaba en el templo cuando los padres de Jesús trajeron al niñito para ser presentado delante de Dios. La Biblia dice que sus constantes ayunos y oraciones tuvieron una enorme recompensa. Sus ojos vieron al Mesías. La Biblia dice en Lucas capítulo 2, verso 36. En el templo estaba Ana, una profetisa muy anciana. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios. ¿Cómo? En ayuno y oración. Y tuvo su recompensa. Sus ojos vieron al Mesías. Ana, Esther y Josafat no eran perezosos espirituales, no estaban en modo ahorro de energía. Estas personas practicaban el ayuno, la oración, el llanto, el luto. Eran prácticas habituales en ellos. La perseverancia es esencial. Si quieres recibir de parte de Dios, si quiere que tus oraciones sean respondidas, si quiere que tus gigantes sean derrotados, es necesario practicar estas disciplinas espirituales con perseverancia. No se trata de orar un solo día, no se trata simplemente de venir un solo martes a la mañana, no se trata de ayunar simplemente aisladamente, sino de practicar estas disciplinas espirituales con perseverancia y tus gigantes van a caer. Te aseguro que no hay gigante que pueda con todos estos recursos espirituales. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, verso 18. Oren, dijo Pablo, y sean persistentes en sus oraciones. ¿Te faltan recursos escriturales? Veamos en el Nuevo Testamento, es un hecho que la primitiva iglesia crecía debido a la utilización de estos recursos espirituales. Hechos capítulo 13, verso 2. Dice, mientras ayunaban y adoraban. Ese no es algo del Antiguo Testamento. Mientras ayunaban y adoraban al Señor, el Espíritu Santo dijo, claro, mientras estás practicando las disciplinas espirituales, Dios se revela, Dios irrumpe, Dios te habla, Dios te dirige, Dios trae guía. Es ahí, en medio del ayuno y de la adoración. Mientras ayunaban y adoraban al Señor, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo. ¿Y la iglesia qué hizo? Siguió ayunando. Ayunaron, oraron e impusieron las manos sobre Bernabé y Saulo y luego los despidieron. Cualquiera sea la situación en la que estás, cualquiera sea el problema que estés enfrentando, quiero decirte que tenemos un Dios que puede ayudarte. La Biblia dice en Lucas capítulo 11, verso 8, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, las puertas del cielo, Él se levantará, Dios, y te dará lo que necesitas. Así que les digo, ¿quién dijo esto? El pastor Sinali. No. ¿Quién dijo esto? Jesús. Así que les digo, sigan pidiendo. ¿Y qué va a pasar? Y recibirán lo que. Pero ¿dónde está el secreto? En seguir pidiendo. En seguir practicando las disciplinas espirituales de la oración, del ayuno, del llanto y del luto. En seguir practicando las disciplinas espirituales del quebrantamiento, de la humillación, de la purificación, de la santificación, del retiro espiritual y de la lectura y la meditación de su palabra. Disciplinas espirituales. Imagínate si unimos todas estas disciplinas espirituales. Es imposible que te vaya mal. Imposible. ¿Cuánto hace que no ayunas?
¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Es una nueva moda, pastor? ¿Qué son esas doctrinas del oración, ayuno, llanto y luto? No es ninguna nueva moda, hermano. Son disciplinas espirituales que quienes la practicaron en la Biblia no les fue para nada mal. Son poderosas herramientas. El diablo, yo creo, ¿sabe lo que yo creo? Que el diablo ha robado estas poderosas armas de nuestro arsenal y deberíamos recuperarlas. El diablo nos ha robado las armas más poderosas que nosotros los cristianos tenemos. ¿Cuáles son las armas más poderosas que los cristianos tenemos? Estas disciplinas espirituales. El diablo nos las ha robado. Tenemos que recuperarlas. Oración, ayuno, llanto, luto, humillación, quebrantamiento, meditación, retiro. Imagínate si combináramos todo esto. La iglesia, quiero invitar a toda la iglesia, nosotros los pastores, junto con el equipo de adoración, ayunamos los jueves. Si usted todavía no tiene un día para ayunar, a lo mejor ya tiene un día, muy bien, siga adelante. Pero si usted no tiene un día, yo invito a toda la iglesia a que el jueves se una con nosotros. Vamos a estar en el mismo espíritu, intercediendo delante de Dios y ayunando. Si a Esther le fue tan bien, si a Josafat le fue tan bien, si a Daniel le fue tan bien, si a Jacob le fue tan bien, vamos a imitarlo. Y si a Jesús le fue tan bien, vamos a imitarlos. Oración, ayuno, llanto, luto, humillación, quebrantamiento, santificación, purificación, meditación. ¡Wow! Todos, concluyo, todos conocemos la historia de Daniel en el foso de los leones. Pero ¿cuántos recuerdan por qué razón Daniel estaba en el foso de los leones? ¿Por qué razón? La Biblia dice que los enemigos habían promulgado una ley en contra de la oración. Me pregunto, ¿cuánto falta en la Argentina para que se promulgue una ley en la que ya no podamos congregarnos u orar? Parece lejano, también parecía lejano que la Argentina con base cristiana tengamos casi a las puertas una ley en favor de matar vidas. Parecía imposible de creer. Parece imposible de creer que haya diputados que hasta el día de la votación piensan de una manera y que después del debate cambien de opinión. Ahora, lo que más me preocupa es que esos diputados que iban a votar en contra de la ley votaron a favor, pero ninguno de los que iban a votar en favor votaron en contra. A solas con Dios te ayudará a desarrollar una vida espiritual de intimidad creciente con tu Señor. Conocerás más a Jesús, a la vez que vivirás de una manera práctica tu espiritualidad. A solas con Dios será un gran aporte a nivel personal y ministerial. Te desafiará a estar más cerca de Dios y a vivir apasionado por su presencia. Recuerda, A solas con Dios es el principio de lo sobrenatural. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. ¿Con qué armas vamos a luchar, iglesia? Vamos a hacer todo lo que el Señor nos diga. Si tenemos que hacer manifestación, lo haremos. Si tenemos que levantar firma, pero todo eso será la consecuencia de primero haber ayunado, orado, habernos arrepentido, humillándonos delante de Dios, y que sea Dios quien nos guíe en la estrategia que vamos a utilizar. Pero primero nos presentaremos delante de Dios antes de presentarnos delante del ser humano. Y tenga muy presente para las próximas elecciones a quién va a votar.
Porque muchas de esas personas que votaron a favor de la muerte visitaron iglesias y le dieron lugares en iglesias y hablan de parte y dicen ser amigos de la iglesia, y a veces te dan algunos favores y también tienen a Dios en la boca, pero a la hora de la votación dijo Dios: ¿cómo conoceremos? Por sus frutos vamos a conocer quién es de Dios y quién no es de Dios. A la hora de la votación supimos quiénes están a favor de Dios y quiénes son enemigos de Dios. Y dijo David: yo no tengo entre mis servidores a quienes son desleales con Dios. Solo estarán a mi servicio los que son leales. Yo soy amigo de los amigos de Dios y enemigo de los enemigos de Dios. Yo también soy enemigo de los enemigos de Dios. Dice Daniel, ¿por qué estaba Daniel en el foso de los leones? Porque sus enemigos habían promulgado una ley en contra de la oración. Al ritmo que vamos, todos nuestros ojos van a ver algo parecido acá. A menos que pongamos un freno. Daniel 6:7 dice: hemos pensado prohibir que las personas hagan oraciones. Quien no cumpla esta norma será mandado al foso de los leones. Entonces el rey Darío aprobó la ley y la firmó. ¿Y qué hizo Daniel? Empezó a temblar de miedo. ¿Y qué hizo Daniel? Empezó a protestar. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel 6:10. Cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa. ¿Y qué hizo? Y se arrodilló como de costumbre. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. Entonces los funcionarios fueron a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiendo a Dios que lo ayudara. ¿Y qué pasó? Dios lo rescató del foso de los leones. Dios lo rescató del foso de los leones. El gran apóstol Pablo sabía que no existía un recurso más poderoso que la oración. Romanos 15:30 dice: mis amados hermanos, les pido encarecidamente que se unan a mi lucha, levantando pancartas, tocando las puertas de los políticos, haciendo manifestaciones, haciendo piquetes, que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Pablo está encarcelado y pide ayuda. ¿Qué clase de ayuda le hubiéramos dado a nosotros? ¿Algún contacto que tenemos por ahí en el gobierno? ¿Hubiéramos tocado las puertas? Pablo dijo: no me toquen ninguna puerta, primero tóquenme la puerta del cielo. Ayúdenme orando a Dios. ¿Por qué? Porque este hombre es consciente de que no hay una herramienta más poderosa que la oración, que el ayuno, que el llanto, que el luto, que la humillación, el quebrantamiento, la santificación, la lectura de la palabra. Una todos estos recursos espirituales y te aseguro que tus gigantes van a caer delante de ti. No hay gigante que tenga probabilidades cuando tocamos las puertas del cielo. Pablo sabía que la mejor manera de ayudarlo era en oración. Todos estos grandes de fe hicieron historia porque sabían cómo luchar una batalla, cosa que nosotros no sabemos. Toda esta gente luchó sus batallas utilizando recursos espirituales. Dígame, por el amor de Dios, ¿a quién le fue mal? Dígame, ¿a quién le fue mal? Por haber utilizado los recursos espirituales de la oración, el ayuno, el llanto, el luto, el quebrantamiento, la humillación. ¿A quién le fue mal? Si a ellos no le fue mal, a ti tampoco te va a ir mal. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos. Y dile a Dios lo que tengas que decirle. ¿Qué le vas a decir a Dios? ¿Sabe lo que yo le voy a decir a Dios? No lo que le voy a decir, lo que ya le dije desde hace mucho tiempo: que me perdone. Que me perdone por haber bajado a Egipto en busca de la ayuda del faraón. Por haber descendido a Egipto y tocar puertas que no tenía que tocar.
El Señor dijo, allá no te van a ayudar, en Egipto no te van a ayudar. Y tal cual, no te pudieron ayudar. Seguimos con los mismos problemas, lidiando con los mismos gigantes. Yo le pedí perdón al Señor. Y ahora he dispuesto en mi corazón, junto con mi esposa, mi familia y los pastores, que los únicos recursos que vamos a utilizar son los recursos que la Biblia pone en nuestra disposición. Los recursos que utilizaron estos hombres y mujeres de Dios que hicieron historia. Hombres y mujeres. ¿Cómo puede ser que Esther diga ayunen? Yo y mis doncellas vamos a ayunar. Ayunen. Josafat dijo, mandó a toda la nación, ayunen, oren y ayunen. ¿Cómo puede ser que Pablo dijo, oren por mí? Les pido encarecidamente que se unan a mi lucha. ¿Cómo? Orando. Orando. ¿Cuántos en esta mañana tenemos que pedirle perdón a Dios? Porque hemos tratado de enfrentar los gigantes con nuestras propias fuerzas. O hemos bajado a Egipto en busca de la ayuda del faraón. Hemos tocado puertas antes de haber tocado la puerta del cielo. No digo que no tenemos que hacer nada. Digo, lo que haces, ¿lo haces porque Dios te lo dijo? ¿O porque es lo primero que atinaste a hacer? Pues esta gente lo primero que atinó a hacer, porque eran grandes, porque eran conscientes del poder de la oración, del ayuno, del quebrantamiento, de la santificación, de la purificación. Eran conscientes de que estas eran armas poderosísimas. A todos ellos les fue bien, a nadie le fue mal. Haz tu oración delante de Dios esta mañana y dile, Señor, me humillo. Y ayúdame a derramar lágrimas, pero no para manipular. Lágrimas por el dolor que te produje en el corazón. Por lo triste que te hice poner. Por cómo te entristecí por mi pecado, por mi deshonra, por mi falta de confianza y por mi falta de fe. Te entristecí, Señor. Porque confié en mis padres, en mi esposo, en el banco, en el trabajo, porque confié en la promesa que un político me hizo. Y no confié en tus promesas. Hoy, esta mañana me vuelvo de todo corazón. Dejo a un lado todo eso, Señor. Y me presento humillado, quebrantado, delante de ti. Y te entrego mi corazón y te entrego mi vida en adoración.